Mi nombre es Gerardo Sánchez. Buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo Sánchez. Soy doctor en geofísica con especialidad en amenaza sísmica. Eh, Trabajo para el Instituto Nacional de Prevención Sísmica y, bueno, que actualmente es parte del Servicio Geológico Minero Argentino. Yo voy a mostrarles, bueno, el último trabajo que hemos estado haciendo ya hace varios años en lo que respecta a la actualización del mapa de amenaza sísmica de Argentina. Esto es un trabajo que llevó muchísimo tiempo, eh, sobre todo y principalmente la, por la dimensión de Argentina y por la cantidad de regiones sismotectónicas diferentes que tiene. Entonces, bueno, esto llevó bastante trabajo, unos 7 años de trabajo. Y lo que voy a mostrar es justamente la complejidad y las partes que tuvo este estudio. Este estudio, bueno, lo trabajé yo como una tesis doctoral, en el cual también intervino mucha colaboración del Departamento de Investigaciones Sismológicas del INPRES y también trabajó en este trabajo, como mencionó Pablo, el ingeniero Alejandro Giuliano, que en aquel entonces no era solo el director del instituto, sino también mi director de tesis. Eh, Voy a pasar relativamente rápido entre diapositivas, pero bueno, lo primero que quería mencionar son las diferencias de concepto que muchas veces se tienen en la jerga técnica, se utilizan en muchos congresos, se utilizan en muchas charlas como sinónimo, por ejemplo, peligro sísmico y amenaza sísmica. Y en realidad, en definición, tanto desde los estándares de la ONU como inclusive del propio idioma RAE, son distintos. Amenaza sísmica tiene un sinónimo con peligrosidad. Peligrosidad, muy pocos países por ahí usan la palabra, pero hace referencia solo a la probabilidad de que ocurra una aceleración de suelo a partir de un evento sísmico, teniendo en cuenta un periodo de retorno en años y un margen de excedencia o no excedencia. Por otra parte, tenemos la vulnerabilidad sísmica, que es la susceptibilidad de una comunidad. Estamos hablando, bueno, desde como vulnerabilidad sísmica, la parte estructural, la parte social, eh, y después en donde toda la parte científica se puede concentrar principalmente en la estructural. eh, y después tenemos el riesgo o peligro sísmico, ambos como sí, en este caso como sinónimos, es que es una combinación tanto de amenaza con vulnerabilidad sísmica, es decir, donde tenemos la interacción con las estructuras. Lo último que ya mencionó Pablo, para diferenciar, es amenaza sísmica ajustada por riesgo de colapso. Esto es probabilidad que a raíz de un terremoto exista el colapso de una estructura sismorresistente. Entonces, bueno, les voy a comentar, el mapa de Argentina se hizo con una base probabilística. No todos los países trabajan probabilística, hay varios países en donde el enfoque determinístico es el que mejor ajusta a sus necesidades y a su forma de resolver la problemática sísmica. En este caso, el estudio de probabilidad sísmica para Argentina incluía como 4 partes. Primero, siempre tenemos que identificar las fuentes, después tenemos que caracterizarlas, después tenemos que aplicar los modelos de atenuación de las aceleraciones de suelo y por último, calcular la probabilidad de que ocurra en función de los datos que tenemos. En este caso, bueno, un estudio probabilístico de amenaza sísmica siempre se expresa como la peligrosidad o amenaza sísmica para un sitio determinado. Voy a poner un puntero, disculpas, para a ver si puedo. eh, bueno, hoy no es. Entonces, perdón, quise aplicar un puntero, pero no lo encuentro hoy, no es mi día para presentar. La peligrosidad sísmica para un sitio determinado es una aceleración máxima de suelo. Por ejemplo, esto es un ejemplo de 0,31 G con un 2% de probabilidad de excedencia en 50 años. ¿Qué es esta probabilidad de excedencia?
en 50 años. Primero se tiene que tomar en referencia un tiempo de exposición, generalmente pueden ser 50 o 100 años. Esto viene generalmente de las regulaciones de cada país. El estándar para Argentina es 50 años. Y a partir de ahí se pueden estimar 10% de probabilidades de excedencia, 5, 2, 1%, 0,5%, y esa probabilidad de excedencia o probabilidad de certeza o error que, que tengamos va a estar sujeto a la regulación también de cada país. Por ejemplo, las construcciones tipo casa se hacen con una referencia de 50 años, pero con un 10% de probabilidad de excedencia. Los puentes se hacen con 50 años y un 2% de probabilidad de excedencia. Y así para las represas, por ejemplo, las una derecha de la tabla blanco con negro, que, por ejemplo, para un periodo de exposición de 50 años y una probabilidad de excedencia de 10%, tenemos el periodo de retorno de 475 años, que generalmente lo mencionan como 500 años. O también podemos tener el de las represas, como mencionaba, con una probabilidad del 0,5% de excedencia, un periodo de 10.000 años de periodo de retorno. Entonces, ya enfocándonos, ya sabiendo lo que es amenaza sísmica y qué tipo de estudio es el que vamos a abordar, les voy a comentar las etapas o fases que tuvo este trabajo. Lo primero, para la primera etapa fue compilar los datos, propiamente dicho. Entonces tenemos la compilación de un catálogo completo. Ahora, todos los catálogos de diferentes países, siempre la red local o la fuente local suele ser la más completa de ese país. La parte que queda incompleta es la histórica. Generalmente, o por lo menos nos pasó en Argentina, eh, el desarrollo instrumental o la instalación de instrumental para medir terremotos llega mucho después que los países como Norteamérica o Japón o países europeos. Entonces, las redes sísmicas internacionales tienen catálogos, por ejemplo, para periodos anteriores de completitud que Argentina, tiene bastantes más datos. Inclusive, una de las fuentes de datos que hemos utilizado acá ha sido la propia del CERESIS, del trabajo que se hizo en la década de 80. Bueno, en este catálogo completo tenemos 4 partes: la unión de diferentes catálogos, la eliminación de registros múltiples, porque van a existir datos que estén en todos los catálogos que utilicemos, la estandarización de magnitudes, hay numerosos tipos de magnitudes que se calculan, y por último tenemos que remover las réplicas, porque la amenaza sísmica o la probabilidad de que se genere una aceleración a partir de un terremoto contempla sí o sí que los eventos sean independientes entre sí, es decir, que se tienen que eliminar lo que son las réplicas y los sismos predecesores. En este trabajo se utilizaron 6 catálogos: el de IMPRES, el catálogo, la compilación de catálogos de América del Sur, realizada por el CERESIS, que la verdad que en cuanto a datos históricos, esta fue la mejor fuente de información que pudimos recopilar, o sea, dentro de los catálogos. Después también se utilizó los catálogos del ISC, del USGS, bueno, catálogo PD, el de Harvard y también el de la Universidad de Chile. En el caso de la Universidad de Chile, bueno, ellos colaboraron eh, con el instituto en su momento. Hicimos solicitud de datos y ellos compartieron los registros. ¿Por qué nos interesan los registros no solo de Argentina, sino también de Chile, Bolivia y alrededores? Y porque la realidad es que la amenaza sísmica o el riesgo sísmico no escucha de límites políticos. Y existe bastante evidencia de daños y repercusiones de terremotos, principalmente chilenos, como una de las mayores zonas sísmicas del mundo, repercusiones de terremoto con epicentro en el país vecino, en Chile, que tuvieron consecuencias en Argentina. Entonces, por eso notarán que la región
La región de estudio en la parte superior derecha es bastante más amplia que la Argentina, desde los menos 15 grados de latitud hasta los menos 80 y longitud de menos 20 a menos 80. El periodo que se trabajó, bueno, fue todo lo que había en datos hasta diciembre de 2019. Ahora, compilamos todos los catálogos, existen una gran cantidad de datos, de hecho más de 350.000 datos entre los 6 catálogos, pero cada catálogo también tiene su problema. Cada catálogo, inclusive antes de la compilación, debe hacerse un análisis porque pueden tener errores en profundidad, como está en el mapa de la izquierda, pueden ver esas zonas de círculos, sismos con colores fríos, azules, verdes, en zonas donde debería haber únicamente sismicidad superficial, por ejemplo. Después tenemos arriba a la derecha hay un análisis de frecuencia por hora del día. Si bien en este caso el catálogo del IMPRES se manifestó muy constante a lo largo del día, es decir, que tuvo variaciones de detección de sismicidad con un margen menor al 15%. ¿Qué quiere decir esto? De que durante el día y durante la noche se detectaba aproximadamente la misma cantidad de sismos. Es decir, no había una variación diurna o nocturna. Sin embargo, en otros países, porque justamente existen sensores cerca de las ciudades, la actividad laboral, la actividad citadina, generalmente con su ruido, obstaculiza la detección de muchos sismos. Entonces se ven grandes declives, por ejemplo, en la zona al día y aumento de sismicidad en la noche. Eso nos quiere decir que el catálogo tiene deficiencias. Se compilan todos los catálogos y luego de que tenemos toda la compilación de catálogos, ¿qué pasa? Existen magnitudes MW, MS, MB, MB, otras veces figura una M sola, otras una ME, otra una M coda. En otros casos hay solo intensidad. Entonces, sí o sí se tiene que estandarizar a una sola magnitud. En este trabajo se eligió la MW. Existen muchos trabajos, sobre todo Europa y Estados Unidos, para la asociación, pero la verdad es que luego de probar varios modelos y con colaboración de la Universidad de Bergen en Noruega, lo acordado, o sea, lo resuelto para este caso fue tomar los datos propios del catálogo y establecer relaciones lineales que existen entre las magnitudes para poder convertir a MW. Esto es porque las otras regresiones de los otros países en realidad estaban sujetas a los datos que habían utilizado de otros países y nosotros necesitábamos aproximar la resolución a nuestro problema y a nuestros datos. Hay numerosas regresiones que se hicieron, estamos hablando de más de 15 regresiones, para convertir todo a una MW. Después de esto, yo les mencionaba que existía el tema de las réplicas, es decir, lo que ya hicimos fue compilar los catálogos, eliminar duplicados, convertimos magnitudes y ahora necesitamos eliminar réplicas y predecesores. Con esto también se probaron diferentes modelos. El problema con esto, con utilizar modelos conocidos, bueno, se pueden ahí, dependiendo de esto depende mucho la región de donde se utilice y cómo aborde el problema el país o la persona, el analista que lo está trabajando. Entonces, generalmente los modelos encontrados, tanto de Europa, Estados Unidos, inclusive de Asia, responden a los datos utilizados. Y cada margen cortical o interplaca tiene diferentes respuestas. Entonces, incluyendo si son zonas activas o pasivas. Por ende, en este caso, lo mejor de nuevo fue trabajar con una regresión de los datos, una por distancia y otra por tiempo para eliminar réplicas. Pero en este caso siempre se eliminaban por defecto y se revisaron todos los eventos grandes uno por uno para evaluar en función de la distancia y el tiempo la relación con el sismo principal y definir si era una réplica o no. Entonces, resumiendo la etapa de catálogo, se contó con un total de más de 350.000 sismos, considerando superficiales, intermedios y profundos.
abarca una región que incluía, por supuesto, todo lo que es Argentina, pero también todo lo que fue Chile, y al norte también, parte de los países limítrofes al norte y al este también, con una parte de Uruguay. Eh, Después, bueno, estuvo todo el procesamiento de catálogos que les mencioné. Luego de eliminar de todas las etapas de filtrado que les mencioné, quedó alrededor de 2/3 del catálogo, es decir, se eliminaron más de 110.000 datos porque eran redundantes o innecesarios. Eh, y finalmente se quedó con no, quedamos con un catálogo. El catálogo que se está trabajando tiene más de 200.000 eventos. Vamos a la segunda etapa, que es división en zonas. La división en zonas tenemos identificar zonas de sismicidad homogénea, es decir, tenemos que identificar diferentes zonas con diferente comportamiento sísmico, y en esto tenemos que trabajar tanto desde el punto de vista sísmico como desde el punto de vista geológico. Desde el punto de vista sísmico, Reiter en 1990 estableció un criterio de homogeneidad de distribución de sismos para una magnitud superior en adelante, y que las zonas debían delimitarse en función de la densidad espacial que estos sismos tuvieran. Yo les muestro en la parte superior derecha de la diapositiva una imagen en donde con el mismo color de fondo pueden ver una misma provincia geológica, por ejemplo la provincia geológica precordillera, pero sin embargo presenta diferentes densidades de sismicidad. Lo mismo pasa para la provincia geológica de Sierras Pampeanas Occidentales, que pueden ver considerables diferencias en la densidad de sismicidad, y esto conlleva a una lógica diferencia en la amenaza sísmica. Por otro lado, bueno, el enfoque de Reiter se trabajó para dividir toda la zona de interés en regiones de sismicidad homogénea o fuentes sísmicas, y por otro lado se trabajó en otra división en zonas que tuviera en cuenta las provincias geológicas y la distribución de fallas con manifestación superficial conocidas. En este caso, ahí les muestro una sola de las diferencias que hay. Por ejemplo, esto es en el centro del país, ciudad de Córdoba. En la parte izquierda ven la región, la división en zonas considerando la distribución de fallas. Y la que está a la derecha es considerando la sismicidad, que si bien no la tengo incluida a, a los puntos no las tengo incluido en el mapa en esta diapositiva. La distribución espacial de sismicidad indica, por ejemplo, como la imagen que está en el centro de la diapositiva, que son diferentes el comportamiento de las fallas al norte, al centro y al sur. Finalmente, las dos regionalizaciones, todo el territorio argentino y alrededores quedó dividido en más de 311 zonas, y a partir de esto hay que hacer para cada zona, calcular tasa de sismicidad, comportamiento sismológico, que vamos a ver con qué parámetros, terremoto máximo, profundidad promedio, rango de profundidades de fuentes sísmicas, tipo de falla predominante, modelo esto se conoce con diferentes nombres, pero es la atenuación de leyes de atenuación, y después hay que calcular los errores en cada parámetro. Entonces pasamos a la caracterización de las zonas, y lo primero que vamos a trabajar es el análisis de profundidad de los focos sísmicos, porque en cada catálogo, si hay sismólogos o geofísicos o personas que se dediquen a la localización sísmica, van a saber que seguramente que la profundidad sísmica es el parámetro, la profundidad del foco sísmico es el parámetro más difícil de determinar, porque justamente no podemos rodear el hipocentro con estaciones en profundidad, siempre están en superficie. Entonces, ese es un problema real en la parte de amenaza sísmica, y cuando vemos un ejemplo común podemos notar que la distribución de sismicidad puede ir desde los 2 kilómetros de profundidad hasta los 70 en alguna zona, pero que está concentrada en los primeros 40 kilómetros. Y aún así, el margen de los primeros 5 kilómetros, desde la parte de ingeniería, es bastante conflictivo, porque los modelos de probabilidad, cuando nosotros le damos a un modelo de probabilidad una fuente sísmica a 3 kilómetros de profundidad con una magnitud de 6, no hace falta tener mucha más magnitud,
genera aceleraciones altísimas. Entonces, no es cuestión únicamente de poner una capa que va desde los 2-3 kilómetros de profundidad o desde los 0 hasta los 40, sino que nosotros buscamos ser lo más realista posible en la estimación del rango de profundidades y en el modelado de todo lo que eran estas fuentes sísmicas para cada zona en Argentina. En este caso, bueno, se trabajó en ERE, se hizo un algoritmo para, calculando la media, una desviación estándar, una media móvil, con un margen de error que iba fluctuando hasta concentrar el 70% de los datos. Una vez concentrados el 70% de los datos, se obtenía la media y un delta de profundidad que me iba de tal manera que yo dividiera todo el espacio en tres capas. Uno en la parte superior con el 25 probabilidad de que ocurra la sismicidad en ese margen, un intervalo medio, una capa media con el 50% de la probabilidad de que ocurra el sismo en esa capa y un 25% para la capa inferior. Entonces, cuando nosotros vemos luego de procesado, nos queda acotado a esta zona de interés. Es decir, que el dato que yo voy a poner luego para el cálculo de amenaza sísmica va a ser el de la imagen de la derecha. Luego tenemos que determinar la magnitud máxima. Existen métodos estadísticos, se utilizó Gumbel 3 en algunos casos, que nos permite a partir de una distribución de datos conocer el máximo posible dentro de un margen de tiempo. Sin embargo, dado que existen muchísimas incertezas con los datos, considerando que catálogos de 1960-50 tenían errores de 50 kilómetros en epicentro, algunos datos tenían errores, y no miento, pero figuraban con esa profundidad. El mismo dato tenía una profundidad de 33 kilómetros superficial o de 210 kilómetros intermedia. Entonces, mucho había que constatar, revisar, pero aún así las incertezas en los catálogos son altísimas. Y aún así, lo mejor es aprovechar todos los catálogos para tener las mejores estimaciones de amenaza posible, porque justamente los datos históricos son los que más valores de intensidad tienen, porque son los terremotos más grandes que han ocurrido. Entonces como no funcionó para todos los casos, en realidad funcionó para menos de la mitad el método estadístico por todas las incertezas, tuvimos que plantear un modelo empírico con un margen de error, o sea, tomando la mayor magnitud registrada en cada zona y considerando un margen de error variable consciente de los datos que tenemos. Ese margen de error, por ejemplo, puede haber sido un sismo de magnitud 7 y se considera un margen de error de 0.4 o 0.5, llegando a una magnitud máxima aceptable de 7.5. Ese sería el ejemplo empírico que se tomó también para ver los diferentes casos. Luego había que analizar completitud de catálogo. Esto del el análisis de completitud se hace por periodo, por fecha y por magnitud. En este ejemplo que muestro, por ejemplo, se pudo encontrar la completitud para sismos de magnitud de 2 a 2.5 desde 2017 en adelante. Esto es para una zona de San Luis, al centro del país. Después tenemos sismos de magnitud 2.5 hasta 3 desde 2013 y así hasta que en esta zona que no tiene una elevada amenaza sísmica, los sismos más grandes registrados son de 5.5 a 6 de NW y el catálogo se encontraría completo desde 1920 aproximadamente en adelante. Y acá muestro a la derecha una gráfica de dos tipos de regresión de lo que es el diagrama de Gutenberg-Richter, conocido también como gráfica de frecuencia-magnitud. En el eje de las abscisas, en el eje pueden ver la magnitud de cada sismo, y en el eje de las ordenadas la cantidad de sismos por año. En escala logarítmica esto se debería expresar generalmente de manera lineal, a excepción del intervalo de magnitud máxima, pero lo que vemos es que hay dos tipos de regresión, y acá una de las principales advertencias para aquellos que lean o conozcan sobre estudios de amenaza sísmica, que cuidado con la regresión de mínimos cuadrados, que muchas veces tiende a horizontalizar, como pueden ver en la gráfica,
eh, horizontalizar el efecto de, de la pendiente. Esto es porque generalmente no tenemos el catálogo completo para esas magnitudes. Por ende, la mejor forma, en este caso que se recomienda para trabajar regresiones de Gutenberg-Richter es por máxima verosimilitud o maximum likelihood, como se conoce en inglés. Esto es un ejemplo de lo que es una regresión por mínimos cuadrados. Van a ver que puede fluctuar hasta más de un 20%, inclusive un 30% también. Por poner dos ejemplos distintos, fíjense en la parte inferior izquierda, donde la pendiente calculada es 0,8 y en la parte centro derecha de la imagen la pendiente calculada es 0,63 aproximadamente, redondeado. Esto es un ejemplo mostrado considerando una magnitud mínima de 4,5 y lo que se fue haciendo fue cambiando el intervalo con que se agrupaban los datos. Entonces, claro, ¿por qué da la diferencia? Y acá está surgiendo una diferencia de resultado en función del intervalo de datos. También surge una diferencia para diferentes magnitudes mínimas. Es decir, si yo considerara todas las magnitudes a partir de 4, yo tendría resultados distintos de los que pueden ver en esta imagen. Si yo considerara magnitudes mínimas de 3, tendría resultados distintos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el correcto? ¿Por qué debo agrupar como 0,5 y no 0,6 o como 1 por un grado, o sea, por una magnitud, un punto de magnitud, o por qué no puedo 0,4? Entonces, en este caso, lo que hice fue un algoritmo programado también en R para que calcule, para que vaya desde todas las magnitudes, desde 2,5 en adelante, hasta 4,5 y para que considere todos los intervalos de agrupación de datos y a partir de ahí calcule las pendientes Gutenberg-Richter. Encontramos no solo que hay una redundancia, sino que en la gráfica, en el histograma, pueden ver que hay una concentración de valores entre 0,9b y 1,15 aproximadamente. En la tabla que está inmediatamente superior, en color azul, es una tabla de correlación de datos y esto nos dice algo importante, que la pendiente B, lo pueden ver en la cuarta fila, tiene correlación con magnitud mínima, con la columna de magnitud mínima, y en este caso no tendría mucha correlación o tiene un 15% de correlación con el intervalo que se aplique. Entonces, a partir de esto, se utilizó otro algoritmo también en R programado con media móvil para filtrar datos y conseguir un conjunto de datos más representativo del B dentro de lo que estábamos viendo. En este caso lo que pueden ver, la columna de la izquierda es la distribución de datos original, en color negro en la segunda fila pueden ver la distribución de datos y en rojo lo ideal esperado para una distribución normal. Buscamos la distribución normal por el hecho de tener una media y una desviación estándar que nos indique el error en nuestro estimador de B, de la pendiente Gutenberg-Richter. Luego de reducir los datos mediante el filtrado de una media móvil, llegamos a la pendiente B, llegamos a una desviación estándar, sin embargo, se buscó reducir aún más los datos y se convirtieron a una tercera variable, ¿no es cierto?, que dependía de o sea, fueron convertidos a tres distribuciones distintas para encontrar el mejor ajuste eh, a una curva de distribución y así encontrar el B y la desviación estándar o el error en el estimador. Acá pueden ver, estoy pasando relativamente rápido porque sé que tengo que tratar de reducir el tiempo por lo perdido, así que les pido disculpas. Pueden ver una progresión, cómo fueron cambiando la dispersión de los cálculos de la ley Gutenberg-Richter desde la izquierda a la derecha. Y ya terminamos con todo, bueno, vuelvo a repetir en este caso que los datos, o sea, todo este análisis que hicimos, tanto de profundidad, magnitud máxima y pendiente Gutenberg-Richter, tienen que ser hechos para cada zona. En este trabajo se hicieron para las 311 zonas. Luego tenemos los modelos de atenuación. Argentina es en dimensión el octavo país más grande del mundo
y eso abarca mucha diversidad de comportamientos sismotectónicos. No tenemos la zona de subducción de Chile, sin embargo tenemos muchas expresiones de la sismicidad en superficie, de la sismicidad cortical. También tenemos sismos intraplacas, pero de placas subducidas. Tenemos zonas pasivas, similares a lo que es Brasil. Y tenemos, bueno, mucho de zonas activas, también todo lo que es el oeste de centro-oeste de Argentina. Por ende, tuvimos que aplicar numerosas formas o sea, numerosas leyes de atenuación con diferentes características y aplicando diferentes tipos de mecanismos de falla, considerando el predominante para cada ruptura, del cual no he hecho detalle en este caso por la extensión de la presentación. Pero sepan que se consideraron los mecanismos predominantes en cada zona, que se consideraron zonas sísmicas activas, pasivas, diferentes modelos de leyes de atenuación, y se consideraron eh, los de también para la zona de subducción de Chile por repercusiones en Argentina. Por último, dijimos que había, cada parámetro tiene que tener su error. Esto es, la pendiente Gutenberg-Richter tiene un error. La magnitud máxima tiene un error. La profundidad tiene un error. La ley de atenuación que yo voy a aplicar es una o la otra. Entonces, cada elección que yo voy tomando, si elijo esta profundidad, si elijo esta pendiente Gutenberg-Richter, en este caso, en este trabajo, se trabajaron con dos regionalizaciones. Acá le voy a mencionar, se trabajaron con dos regionalizaciones, con el modelo sismológico y con el modelo geológico, eso me generó dos posibilidades. Se trabajaron con dos modelos de profundidad, como les mencioné en el algoritmo, uno concentrando el 70% de todos los datos y otro considerando el 50% central de todos los datos. Esto me generó dos posibilidades más. La ley Gutenberg-Richter se trabajó con dos algoritmos distintos, pero uno de los algoritmos da dos resultados posibles porque había zonas en donde la distribución de la ley Gutenberg-Richter daba, en el histograma se veía un comportamiento bimodal. Esto quería decir que había dos comportamientos sísmicos distintos, por ende correspondían dos leyes distintas. Entonces, en una rama se planteó uno de los resultados y en otra la otra. Esto dio tres posibilidades. Y por último tenemos las leyes de atenuación utilizadas, que en el caso de zonas pasivas se hizo un híbrido promedio, y en el caso de zonas activas se utilizó cada una por separado. Cada una de estas posibilidades son independientes, por ende había que cruzar todas con todas y establecer. Es decir, que el mapa actual de Argentina es un promedio ponderado de 60 ramas con posibilidades combinadas. El resultado, bueno, es un mapa que se calculó cada punto 2 grados. La intención era un intervalo más chico, pero igual de cualquier manera estamos hablando de alrededor de 20 kilómetros, 22 kilómetros. Pero Argentina es muy grande y cada cómputo de mapa demora aproximadamente un mes. Y esto es para un tipo de suelo. Actualmente ya tenemos, Pablo me puede corregir, 6 tipos de suelo ya procesados. Nos quedan 2 más. Entonces es mucho tiempo de procesamiento. Los resultados, bueno, se generan mapas de resultados para PGA y para 18 periodos distintos. Eh, como les mencionaba Pablo recién. Entonces, bueno, lo que muestro acá en las gráficas es, por ejemplo, las aceleraciones para un periodo de 2.475 años o 50 años con 2% de probabilidad y para un periodo espectral de 0,2 segundos. Por otro lado, a la derecha pueden ver el mismo periodo de retorno, pero en este caso un periodo espectral de 1 segundo. Esto es muy distinto con lo que existía del mapa anterior de Argentina, que estaba sectorizado en 5 zonas distintas, desde la 0 a la 4, según
peligrosidad sísmica. Lo que ven a la izquierda es un mapa recoloreado de lo que es el mapa de zonificación sísmica vigente de Argentina, desde lo azul, lo más bajo, hasta lo rojo, lo más alto. Y en el mapa de la derecha ven el nuevo mapa calculado, solo que los colores representan el mismo umbral considerado en el mapa de zonificación para una comparación directa. Es decir, en este caso implican valores discretos, y en este caso estamos hablando del mapa real, que son valores continuos, es decir, cambia punto a punto la aceleración. En este caso, las principales diferencias son las que están en recuadros negros. Tenemos una en la zona norte de Argentina, al oeste hay algunas diferencias también. Aparece sobre todo las diferencias en lo que es Buenos Aires, en el margen derecho de Argentina, en la zona centro-este de Argentina, y también tenemos diferencias en el sur, principalmente por la afectación de fuentes sísmicas con epicentro en Chile, que en mapas anteriores no estaba tan considerada. Como mencioné, los resultados de esto no solo son mapas para cada periodo, son espectros para cada punto de Argentina. Esto tenemos 18 periodos que se calculan, bueno, desde periodos de retornos de 144 años hasta 10.000 años, que son los utilizados en empresas, y también se hacen desagregaciones de fuentes. La desagregación de fuentes sirve para conocer qué fuentes afectan principalmente cada punto en lo que respecta a amenaza sísmica, cada punto de Argentina. Bueno, ya mencioné los resultados, ya tenemos los diferentes tipos de suelo, 6 de 8, tenemos espectros de pseudoaceleraciones para 18 periodos, mapas calculados punto a punto para toda la Argentina y desagregación de fuentes para cada sitio. El impacto que generó fue grande porque ahora tenemos un mapa continuo, se puede trabajar en la probabilidad de colapso, como estamos trabajando con Pablo, se tendrá próximamente una disponibilidad web inmediata, existen numerosas herramientas hoy por hoy para hacer los estudios de amenazas sísmicas para estudios de impacto ambiental, y tiene una aplicación directa en los reglamentos de construcción sísmica IMPRE-SIRSOP, como ya les mencionó Pablo en la charla anterior. Voy a mencionar un caso de estudio rápido porque creo que me estoy excediendo un poquito. 2 minutos, Gerardo. Genial, ahí termino en 2 minutos. Entonces, un enfoque determinístico, lo hicimos, esto es caso para una presa. El enfoque determinístico, para que conozcan, no utiliza todo la carga de datos probabilística, sino que se enfoca en un tipo de falla, en un evento en particular, con una magnitud a una distancia en particular, en donde tenemos que fijar todas las condiciones iniciales y se calculan para los diferentes modelos de atenuación las diferentes aceleraciones esperables para ese caso de estudio. Se comparan para todas las fallas cercanas, se comparan para todas las fuentes sísmicas obtenidas de la desagregación. Esto se compara con sismos, lo que pueden ver en la imagen derecha, son diversos espectros. Por ejemplo, este es un caso de estudio para la presa El Nihuil, que está al sur de Mendoza. El margen izquierdo tienen la parte roja con negro, es el estudio probabilístico de 10.000 años. En la parte morada, el espectro que daría un determinístico para la falla Las Malvinas, eso es un determinístico calculado. Puntualmente suponiendo una magnitud, una profundidad, un tipo de mecanismo. Y en el lado derecho tenemos casos similares en todo el mundo, tomados de la base de datos del PIR, en donde tenían distancias epicentrales, mecanismos similares, profundidades similares y tipos de suelos similares. Entonces, todo este tipo de estudios se hace para las represas hidroeléctricas. Cierro con las diversidades. Bueno, los estudios probabilísticos son generalmente bastante largos, complejos, están sujetos a muchos errores, pero a su vez también están más sujetos a una realidad o a la variabilidad que tenemos en la realidad. Permiten todo tipo de cálculos y desagregaciones, periodos de retorno, bueno, de fuentes en particular, curvas de probabilidad. Y por otro lado tenemos el determinístico, que nos permite para fuentes puntuales conocer qué aceleraciones de suelo son esperables.
Bueno, eso sería todo. Le pido disculpas a todos, tanto a los que han estado escuchando la charla como a la organización por todas las demoras e inconvenientes.